Hola amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí una vez más con Melo y yo. Hoy estamos solo nosotros, nos las arreglamos para poder venir a ustedes una vez más para hablar de cosas interesantes, ¿verdad? En las últimas dos entregas nos estuvo acompañando el doctor Giulio Ingolotti. Él es agnóstico y nos dio buenos argumentos para de vuelta abrir temas, ¿verdad? No, nos dio un abanico de posibilidades y gracias a eso podemos eh, enfocarnos en ciertas cosas que hablar, ¿verdad? No vamos a, en este espacio no queremos poner eh, nuestros argumentos por sobre otros argumentos, sino que más bien eh, expresar lo que opinamos sobre ciertas cosas, ¿verdad? Poner en perspectiva muchas de las cosas de las que hablamos. También si se fijan en los comentarios de los videos, hubieron debates muy interesantes y de ahí también nacieron algunos temas de los que vamos a hablar. Con todo respeto, obviamente, a las personas que estuvieron compartiendo, que estuvieron intercambiando opiniones, ¿verdad? Entonces, nada, con eso mi saludo y saluda también el Juan. ¿Qué tal? Eh, Hoy les traemos nuevamente otro, digamos, otro diálogo. Esta vez no nos va a acompañar Julio, pero bueno, también no nos van a acompañar nuestros técnicos para la transmisión y todo eso, pero estamos interesados en dar nuestra opinión con respecto al abanico de posibilidades que nos presentaron Julio y otros amigos y conversar al respecto. Como dijo Alan, no es que nosotros venimos a imponer o algo así nuestra forma de pensar. Más bien nos gusta compartir, ¿verdad? Nos gusta compartir cómo pensamos y compartir con otros que piensan diferente y así, agudizarnos en lo que pensamos. En fin, le doy la palabra a Alan porque él va a empezar a desarrollar. Y bueno, así mismo lo que a nosotros nos interesa es, como dijo Melo, compartir, que ustedes puedan ver cada argumento, ¿verdad? Y perfilar, es decir, poner de una perspectiva y analizar, dar la vuelta y eso es lo que nos lleva hoy a hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Al menos lo que yo pude rescatar mucho de estas conversaciones que estuvimos teniendo es eh, hablar sobre el argumento cosmológico, ¿verdad? O sea, en las conversaciones pasadas que tuvimos, poco o nada tocamos en sí este tema, pero yo quería insistir, o sea, quiero insistir en algo, ¿verdad? Porque me parece muy apropiado hablar del universo y del inicio del universo para hablar de si existe o no existe algún Dios, ¿verdad? Entonces, eh, si el universo es material, todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro es material, ¿verdad? Es decir, por definición la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El universo tiene materia, tiene espacio y tiene tiempo, ¿verdad? Son constantes inamovibles de este universo, ¿verdad? Entonces, este universo material que nosotros vemos, que nosotros observamos e incluso podemos cuantificar en ciertos sentidos, ¿verdad? La incógnita es, o comenzó de algún lugar, o siempre existió, es eterno, es decir, no tiene un principio o no tiene fin, ¿verdad? No, la ciencia no dice que el universo sea eterno, es más, dice que el universo tuvo un comienzo, ¿verdad? Entonces, este argumento cosmológico que les voy a presentar tiene tres premisas, ¿verdad? Dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda premisa es, el universo comenzó a existir. Y la tercera premisa dice que porque el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa, ¿verdad? Es decir, lo que vamos a hablar hoy es el principio de la causalidad. Bueno, estas tres premisas, dichas así muy a la ligera y aisladamente, parecen un cuento de hadas, parece fantasía, ¿verdad?
Es como si fuese que estoy hablando de una torta, ¿verdad? Eh, Todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. ¿Verdad? Vamos a profundizar estas premisas, ¿verdad? Es muy interesante la forma en la que vamos a abordar esto, por eso es una forma de pensar, ¿verdad? Me identifico mucho con este argumento. Aquel que no comparta de repente puede escucharlo, puede aprender un poco de lo que vamos a hablar ahora, pero no está nadie obligado a creerlo también, ¿verdad? Pero es una forma de poner en perspectiva otros argumentos. Bueno, la primera premisa, el universo comenzó a existir, o sea, la primera premisa es todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Creer que algo comenzó a existir de la nada, es decir, sin una causa aparente, es parecido a creer en la magia. Bueno, al menos en la magia, ¿verdad? El truco del sombrero y el conejo, al menos vos tenés al mago que hace aparecer al, al conejo del sombrero. Sin embargo, creer que el universo salió de la nada, ¿verdad? Ni siquiera tenés al mago, ¿verdad? La experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman esta premisa sin ningún punto en contra. Es más, todo el universo material y cuantificable demuestra todo esto todo el tiempo. Es una constante científica, es decir, que todo tiene una causa, todo tiene un inicio, todo tiene un porqué, todo empieza de alguna manera, ¿verdad? Toda acción genera una reacción o todo efecto tiene una causa. Esa es nuestra primera premisa, ¿verdad? Todo lo que comienza a existir tiene una causa, no exista nada que aparezca de la nada. Es más, no es observable en ningún ámbito de la ciencia de que algo aparezca de la nada. La segunda premisa nos dice el universo comenzó a existir. El universo comenzó a existir o siempre existió. Se creía que el universo era estacional, es decir, no tuvo un inicio y no tiene un final, o sea, no tiene tiempo, por así decirlo. Sin embargo, esto no es observable. El universo tiene una edad, ¿verdad? Bertrand Russell decía que el universo material siempre estuvo y ya, ¿verdad? No, que no tuvo un inicio y no debe ser ni explicado eso, ¿verdad? Es utópico porque la ciencia no ve eso, es decir, no mide la ciencia de esa forma. La ciencia apunta al inicio del universo. La ciencia, con la regla con la que mide nuestro universo, concluyó que este tuvo un inicio. Y eso es evidente e incluso cuantificable gracias a la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Eh, la primera ley de la termodinámica, antes de hablar de la segunda, la primera ley de de la termodinámica piensa en grande, se refiere a la cantidad total de energía en el universo, ¿verdad? Y en particular declara que esta cantidad total no cambia. Hay otra definición para la energía, es que dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de objeto en objeto. Es decir, si nos imaginamos al universo por fuera y vemos como un recipiente de energía, esa energía es todo lo que hay. La energía no se crea y no se expande. Solo puede cambiarse o puede transferirse. Es decir, existe un intercambio energético constante en nuestro universo. La segunda ley de de la termodinámica tiene como base, ¿verdad?, de que existe una diferencia entre energía usable y energía usada. La energía usada ya no se vuelve a reutilizar o se convierte en energía de menor calidad hasta convertirse en calor y quedar inutilizable. Y básicamente lo que dice la ley de la termodinámica es que la energía no usable aumenta proporcionalmente con relación a la disminución de la energía usable. Es decir, esto es energía usable y esto es energía usada. Entonces va de esta forma, ¿verdad? La energía usada va a ir superando a la energía usable, ¿verdad? Es decir, no es como un recipiente de agua que vos agarrás y derramás el agua y el agua sale afuera y entra dentro del recipiente, entra aire, no. Es hermético. De cómo la ciencia describe a la energía es algo hermético.
Solo se puede producir el intercambio entre energía usable y energía no usable, ¿verdad? En 1915, Einstein descubrió la teoría de la relatividad, ¿verdad? Hablando de que el universo está en expansión. Y basados en los estudios de Einstein, Alexander Friedman y Georges Lemaitre predijeron que el universo se está expandiendo, es decir, esto sí es observable, ¿verdad? La expansión que se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento de la luz de las galaxias distantes, ¿verdad? Y evidenció la expansión del universo y concluyó que el universo surgió de un solo punto en el pasado finito. Esto es lo que observaron estas personas, que el universo se está expandiendo y gracias a esa expansión ellos pudieron medir de que el universo llegó a tener un punto inicial, ¿verdad? Esto no es ningún secreto para los científicos, no es ningún secreto para ninguna ciencia, ¿verdad? Es más, es totalmente concordante con los principios de la teoría del Big Bang, ¿verdad? No obstante, muchos científicos buscaron modelos alternativos para explicar la expansión. El universo estacional tiene la explicación de la expansión. El universo oscilante tiene su explicación para la expansión. También está la fluctuación del vacío, la gravedad cuántica. Son varios modelos de universo en los que se intenta explicar la expansión, pero ninguno de ellos pasa por la prueba del tiempo. Es decir, que para que esos modelos sean consistentes con la realidad, el tiempo no se ajusta al modelo. Por eso fueron descartados como probabilidades. Lo que quiero decir es que la probabilidad más consistente que tenemos es que el universo tuvo un inicio. De lo más reciente tenemos a tres principales cosmólogos, que es Arvin Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin. Comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Y eso también se aplica a lo que se llaman los multiversos o las probabilidades de otros tipos de universos, ¿verdad? Si otros tipos de universos hubiesen existido, si no era este como se generó un debate, ¿verdad?, entre los comentarios, si fuese otro tipo de realidad la que estamos viviendo y no esta, también se ajustaría a este modelo de inicio, ¿verdad? Sin embargo, el tema ese de que existen hay una posibilidad de que existan eh, otras normas, otras leyes, otros parámetros, otros datos científicos o de funcionamiento alternativo, ¿verdad? Como dijo el doctor Julio, él dijo, a lo mejor hubiese estado, si el ser humano, o sea, si la evolución iba por otro camino, nuestra vida sería a base de carbono en vez de oxígeno, ¿verdad? Sin embargo, eso no es observable, ¿verdad? Y si algo tan ficticio como eso fuese posible, de igual forma necesitaría una explicación, ¿verdad? O sea, por más que existan, que podamos teorizar sobre eso, no es algo que se observa. Y si lo observamos desde este universo, con nuestras leyes, con nuestros parámetros, con nuestras constantes, con los datos que nosotros tenemos y que vemos que es aplicable, ¿verdad? Y también nada de eso anula de que el universo se está expandiendo y que tuvo un comienzo. Ningún científico es capaz de cuestionar el hecho de que el universo tuvo el comienzo cósmico. Y con esto concluimos que la segunda premisa de nuestro planteamiento se ajusta a la verdad, de que el universo comenzó a existir. No vamos a hablar de teoría de evolución o creación en sí, ¿verdad? Pero sí de que comenzó a existir. El universo tiene un inicio y, como les dije, no existiría algún científico serio que vaya en contra de eso, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestra tercera premisa, que si el universo comenzó a existir, el universo tiene una causa, ¿verdad?
Entonces, como lo planteamos, el universo no pudo causarse a sí mismo porque el efecto está fuera de la causa. La causa debe estar por fuera del universo en cuanto a materia, espacio y tiempo se refiere. Si lo que causa este universo está dentro de él, en realidad sería un efecto y no la causa. Es decir, si yo construyo algo o yo causo algo o yo, no sé, hago algo, yo no voy a estar incluido dentro de ese efecto, más que lo que sea la responsabilidad, ¿verdad? Si yo provoqué un incendio, eh, yo no voy a estar dentro del fuego. No sé si me explico. Si yo derramé agua, yo no voy a estar dentro del agua que está siendo derramada. Yo soy la causa, no soy el efecto. En otras palabras, el causante no es afectado por lo que causa. Por ejemplo, el agua moja, pero el agua no necesita mojarse para hacer agua. ¿Verdad? El agua es agua. El agua es la que moja, es la causante, es la agente causal del empapamiento o de mojar. Nada más eso quería aportar. Perfecto. Bueno, sí, es exactamente eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que lo que causa este universo está por fuera del universo, ¿verdad? No es afectado por el espacio o tiempo. Entonces, si lo que causa este universo, como le dije, está dentro de él, en realidad sería el efecto y no la causa. Deducimos que está por fuera del universo. Este razonamiento nos lleva a pensar de que la causa del universo está por fuera, no es afectado por el espacio o tiempo. Y si es afectado por el espacio, debe ser como mínimo tan grande que el universo o más grande aún. Es decir, si podemos cuantificar su tamaño, al menos debe ser tan grande o más grande que el universo. No es afectado por el tiempo, es decir, no se le aplica porque el tiempo tiene un inicio. Y antes del inicio del universo no existe el tiempo. Antes de que exista el tiempo, no existía el tiempo. Es algo muy fácil de entender, ¿verdad? Antes de que existan ciertas cosas, ciertos parámetros o ciertos objetos que vemos por ahí, sin que hayan sido causados, no existen. Entonces, por eso podemos concluir de que lo que causó el universo es atemporal, ¿verdad? O no afectado por el tiempo. Y tampoco puede ser material, porque la materia llegó a ser, así como el tiempo y el espacio y la materia fueron creados al mismo tiempo, o sea, llegaron a existir al mismo tiempo o llegó a ser al mismo tiempo. Eh, entonces, lo que creó el universo o lo que causó el universo no puede ser material, porque la materia tuvo un inicio y lo que está por fuera del universo debe ser algo no material. También es importante decir que lo que causó el universo no es afectado por la premisa de la causa. Es decir, en este punto muchos dirían que aquello que causó el universo también debe tener un inicio, ¿verdad? Pero esa premisa es observable en el tiempo, materia y espacio, ¿verdad? No pueden ser aplicadas por fuera de este universo por razones muy lógicas, en un sentido que no podemos, en primer lugar, cuantificar lo que existe por fuera del universo porque no es observable. Además que la premisa de la causa solo se ajusta al tiempo, espacio y materia, cosa que antes de la existencia de este universo no había, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos aplicar esta premisa de que lo que estaba antes del universo llegó a ser. Y por sobre todo lo que causó este universo debe ser inimaginablemente poderoso. O sea, pensemos en lo siguiente. Desde las galaxias más inmensas hasta las más pequeñas moléculas son resultados de esta causa. Entonces debe tener la capacidad de hacerlos. Aun si hablamos del origen del universo o de la vida, la causa debe tener la fuerza para generar el inicio y la expansión. Eh, es decir, tiene que tener el poder o al menos la fuerza para, para poder abarcar tanto, ¿verdad? Debe ser sin límite de espacio, como les dije, atemporal, inmaterial, no causada y poderosa, ¿verdad?
Estas descripciones son muy similares a lo que conocemos como Dios. El argumento cosmológico demuestra por qué es razonable creer que Dios existe, ¿verdad? Sí, recién lo que hablamos no fueron fantasías, sino que fueron datos científicos que se observan, ¿verdad? Y el dato científico nos lleva a un inicio. Detrás de ese inicio ya no sabemos qué hay, ¿verdad? Pero sin embargo podemos decir, por todo lo que vemos en el universo, podemos decir que detrás de ese universo, detrás del inicio, está la causa por el cual existe hoy el universo. Y podemos razonar y llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Entonces es muy plausible de que exista Dios viendo desde el argumento cosmológico. Aunque todos estos fenómenos que estuvimos hablando pueden tener sus explicaciones teóricas, ninguna explicación teórica que uno le dé digamos, a la fuerza de gravitación o a las constantes físicas o a las galaxias o al funcionamiento biomolecular, ninguna de las explicaciones teóricas van en contra de este argumento, ¿verdad? Es decir, todo eso puede existir, puede funcionar, puede ser todo muy funcional y nada, eso significa de que este argumento es irracional o es ilógico, ¿verdad? Y otra cosa de lo que quería hablar es del orden preciso del universo. De esto se habló mucho en los comentarios, en un debate que tuvimos con, uno, con una persona que estuvo también viendo los videos. Quería hablar sobre el orden preciso del universo. No es difícil entender el orden preciso. Pones todas las piezas una encima de otra y observar el funcionamiento. Es decir, por lógica existen sistemas que no funcionarían en caso de que ciertos valores fuesen alterados. Si yo tengo una bicicleta, tengo todos los conjuntos, todas las piezas para armar una bicicleta, pero yo digo que el universo es un caos y agarro las piezas de la bicicleta y arrojo simplemente de forma caótica, eso no va a funcionar jamás, ¿verdad? Eh, Sabemos que las piezas tienen que estar encajadas cada una en un lugar y ajustadas en cada lugar preciso donde tiene que estar para que esa bicicleta funcione. Por lógica, existen sistemas que no funcionarían en caso de ciertos valores fuesen alterados. Entendemos el funcionamiento de los sistemas generales específicos, existen infinidades de ejemplos. Y se puede argumentar en contra de esto de que si O fuese la realidad, entonces ese sería el orden, el gran orden, ¿verdad? Eso sería el orden preciso del universo. Sin embargo, eso no es observable, pero tampoco anula esa verdad, anula, o sea, no anula de que tiene también un orden preciso para que pueda funcionar. Si nuestra vida estuviese basado en carbono en vez de oxígeno, igual tendría un orden preciso, ¿verdad? Debería estar ajustado a esa forma de síntesis para la vida. Sin embargo, también hay otro que nosotros tenemos que entender, es que nosotros podemos teorizar de la existencia de otros posibles universos o que otras formas de universos fuesen posibles analizando y cuantificando desde este universo, desde esta realidad en la cual nosotros tenemos ciertos valores, ciertos datos, y a partir de estos datos y de estos valores podemos decir, podemos imaginarnos otro tipo de funcionamiento de otros universos, ¿verdad? Sin embargo, eso es porque estamos aquí y funcionan en este universo. Es decir, este universo es funcional y de esa forma es la que pueda funcionar. Pero si el universo tal cual es hubiese sido diferente, estoy seguro que iba a ser totalmente diferente. Es decir, ni parecido a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Hubiese sido completamente diferente. Si tan solo, como dije en el video pasado, la información universal, los conjuntos de datos que nos dan a nosotros la premisa de la precisión de datos para el funcionamiento del universo. Si tan solo un pequeño dato de eso fuese alterado, nosotros no podríamos vivir o sea, quizás no hubiésemos existido, ¿verdad? Porque no funcionaríamos de la forma en la que funcionamos ahora. Si nosotros decimos que quizá hubiésemos funcionado,
es simplemente teorizar desde este universo otra vez. Y el hecho de que el universo es un caos funcional, el hecho de que sea funcional ya cambia el caos a sistema, ¿verdad? Como lo entendemos, es igual a un conjunto de resortes, tornillos, pasadores, hierros, uno encima de otro y todo revuelto por ahí. Eso es un caos, ¿verdad? Pero sistema sería todas esas piezas ordenadas en forma de cerradura o candado. La exactitud y el orden de los sistemas no apuntan a caos, en realidad, ¿verdad? Nosotros vemos la exactitud de todos los sistemas funcionales de este universo y vemos un orden. Por más que Marte o Júpiter o otros planetas o otras galaxias y las constelaciones no tengan un propósito de ser, vemos que es funcional en el sentido de que está ordenado, ¿verdad? Apuntan a un sistema, ¿verdad? Es decir, forma parte de un sistema. Y ese es un hecho muy difícil de negar, ¿verdad? Y la verdad que suponer que si otros fueran los valores u órdenes de ciertos datos universales, otro sería el funcionamiento del universo, es algo inobservable en realidad. Y en realidad eso nos lleva a suponer, lo cual nos lleva a creer y lo cual lleva su dosis de fe. Es decir, pensar de que hubiésemos funcionado diferente con otros valores también tiene su dosis de fe, porque es algo que no se observa, ¿verdad? Simplemente uno decide creer en eso y ya. Y bueno, espero haberme explicado bien y con eso le dejo a Melo la palabra. Bueno, yo quería hablar un poco, eh, habiendo sentado bases ya Alan con respecto a Dios como el causante del universo. Basado en eso quiero argumentar acerca de la moral. Pero para argumentar acerca de la moral, quiero argumentar acerca del libre albedrío. Básicamente me quiero responder a lo que planteó Julio acerca del propósito de la vida o el propósito del universo, ¿verdad? Que el universo por sí mismo no tiene un propósito y por lo tanto no tiene un propósito objetivo, entonces nosotros tenemos que buscarle un propósito, ¿verdad? Básicamente subjetivamente. Entonces, yo quería responder a eso, a mi punto de vista en relación a eso. Y empezando que, bueno, basado en el argumento de Alan, de que el universo tiene una causa, o mejor dicho, un causante, entonces, por ende, tiene una razón de existir, ¿verdad? Porque entendemos que Dios no es solamente una fuerza, sino un agente personal, con pensamiento propio y, por lo tanto, inteligente y con una razón. Entonces, basado en esto, yo quería presentarle un argumento que se llama el argumento del libre pensamiento. Este argumento fue desarrollado por un tal Tim Stratton en eh, Free Thinking Ministries y sería como sigue. Si el naturalismo es verdadero, entiéndase naturalismo como que la materia es lo único que existe. Esto es lo que normalmente creen los agnósticos débiles y los ateos, ¿verdad? Solamente la materia existe. En fin. Si el naturalismo es verdadero, el alma inmaterial humana no existe. Si el alma no existe, el libre albedrío no existe. Si el libre albedrío no existe, la racionalidad y el conocimiento no existen. La racionalidad y el conocimiento existen. Por lo tanto, el libre albedrío, el libre albedrío existe. Por lo tanto, el alma existe. Por lo tanto, el naturalismo es falso. Bueno, ahora voy a justificarme en estas premisas y quiero compartir un poco las premisas justamente para no perderme y no perderles porque son 7 a diferencia de las de Alan, que eran 3. Este son básicamente 7, ahora con una conclusión. Así que les voy a compartir un poco mi pantalla.
Y bueno, la primera premisa es solo una afirmación. Ahora, creo que el punto de quiebra o el punto de discusión estaría en el 2, ¿verdad? Si el alma no existe, el libre albedrío libertario no existe. Eh, Me olvidé de sacar esa palabra libertario. Es simplemente en realidad es solamente una redundancia, porque hay otros tipos de libre albedrío teológico, pero de eso no vamos a hablar ahora. Simplemente entiéndanse que el libre albedrío es el libre albedrío libertario, es el clásico libre albedrío en el que uno puede decidir entre una cosa y otra, ¿verdad? Libremente. En fin. ¿Por qué digo que si el alma no existe, el libre albedrío no existe? Primero porque si el naturalismo es verdadero, quiere decir que la materia es lo único que existe. Ahora, si la materia es lo único que existe, entonces, entonces estamos determinados biológicamente. Por ejemplo, la luz no decide nada, simplemente actúa de acuerdo a su naturaleza física, ¿verdad? Y así como muchas otras cosas, nosotros simplemente actuamos de acuerdo a cómo estamos embalsamados físicamente. Sería difícil desde la materia argumentar que nosotros podríamos decidir algo siendo que estamos determinados simplemente por nuestra naturaleza evolutiva, ¿verdad? O por selección natural. Entonces, si el libre albedrío no existe, la racionalidad y el conocimiento no existen. Por supuesto, si es que estamos determinados biológicamente y no podemos decidir en realidad por nosotros mismos, entonces sería inútil hablar de que somos seres racionales y que el conocimiento existe. ¿Por qué hablo de conocimiento? Porque si actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza, no podemos añadir más información de la que tenemos. O sea, nosotros simplemente actuamos de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Y nada más, no podemos añadir información a eso. Entonces tampoco podemos pensar por nosotros mismos porque de nuevo estamos determinados por nuestro encéfalo, nuestras células, nuestros órganos, etcétera, etcétera. Ahora, sabemos por la práctica, ¿verdad? Y aquí creo que ya simplemente llegan las conclusiones, así que voy a dejar de compartir. Sabemos por la práctica que tanto el racionalismo como el conocimiento existen, ¿verdad? Porque justamente nosotros ahora estamos razonando. Los ateos también razonan con nosotros. Y también podemos decir que existe el conocimiento o la adquisición de conocimiento porque cada día aprendemos algo nuevo. No es que estamos estancados en lo mismo de siempre. Así que si es que la racionalidad y el conocimiento existen, entonces el libre albedrío existe, y si el libre albedrío existe, el alma tiene que existir. Por supuesto, la mejor explicación del alma es Dios, y por lo tanto, Dios existe. Ahora, ¿por qué quería enfocarme en esto? Porque es muy difícil argumentar acerca del libre albedrío, acerca de la moral, si es que no existe libre albedrío. Un violador, así como en sucesos históricos del psicoanálisis, malas interpretaciones, se decía que simplemente nació así y bueno, iba a ser así y punto. O sea, un determinismo biológico que de cierta manera hace nula la moralidad. No hay diferencia entre alguien que viola y el que no, ¿verdad? Simplemente actúa de acuerdo a una naturaleza determinada por azar, por la biología. Entonces, no hay una diferencia real, así como no hay un propósito real o objetivo de la creación del universo, tampoco hay un propósito real de la moral. Simplemente nosotros inventamos, supuestamente, algunas leyes morales para regirnos, pero que en realidad dan totalmente igual porque no hay una regla objetiva que esté por encima de nosotros que defina lo que está bien y lo que está mal. Entonces, básicamente, por eso estoy en contra del nihilismo moral. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de nihilismo, pero pienso que cuando se habla
de la moral subjetiva, estamos hablando del nihilismo moral, porque como la moral no tiene objetividad, o sea, no tiene un punto de partida objetivo, no tiene un origen en el que podamos decir, bueno, esto es moral y esto no, sino que depende de nosotros, de nuestra subjetividad, como si fueran poemas o música, ¿verdad? Interpretación de música o poemas, determinar por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal me cuesta bastante, así, desde el punto de vista ateo, justificar cuál es la diferencia entre violar y no violar, ¿verdad? O entre matar y no matar, o entre robar y no robar, porque no hay un propósito objetivo, no hay un origen, no hay un dueño, no hay un juez. Simplemente somos nosotros tirados en este mundo y haciendo lo que nos parece. Entonces, no hay un fundamento objetivo y real para decir que una cosa está bien y otra cosa está mal, ¿verdad? De hecho, Sí, quiero acotar algo, sí, que en la subjetividad de la moral, ¿verdad? Es decir, cuando hay un parámetro conciso de lo que es la moral, yo no tengo límites en lo que para mí puede estar bien, o a no ser que sea la Constitución Nacional, ¿verdad? Lo que yo como escuché ya de varios ateos y agnósticos decir que por lo general va a irse por el lado del placer, ¿verdad? Lo que a él le parece que está bien y lo que le causa placer. Entonces, eh, ahí caemos en un círculo muy peligroso de recorrer porque hay ciertos placeres que son muy peligrosos, ¿verdad? Pero según yo, según mi punto de vista, eso está bien. Es decir, yo puedo mentir una vez por algo que no tiene, quizás no tenga importancia, ¿verdad? Después puedo subir de escalón y mentir por algo ya un poco más importante. Y después ya puedo ser un mentiroso. Pero para mí eso es normal. Esa es la moral subjetiva, según lo que yo veo, ¿verdad? Para mí es normal ser un mentiroso. O sea, mi moral no es íntegra, está retorcida, ¿verdad? Entonces, de un mentiroso puedo pasar digamos, a un adúltero, o de un adúltero ya puedo pasar a tener otros tipos de comportamientos que según a mí me da placer y no le hace mal a otros, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que la moral subjetiva siempre va a estar manchada, ¿verdad? Por el placer propio. Continúa nomás. así es. De hecho, también escuché que no está mal siempre y cuando no le dañemos a otros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te dañas a vos mismo? O sea, ¿y, y cuál sería la razón para pensar que dañar a otros o no dañar a otros es algo moral, ¿verdad? Al final es algo que vino de mi determinismo biológico al azar, reproducido por mis células, o sea, reproducido por mi encéfalo formado al azar. Entonces es muy difícil, ¿verdad? O sea, cualquier origen de moral que podamos tener, ¿verdad? Queda como sin sentido en el momento en que, ya sea, el universo no tuvo un propósito de existir y nosotros tampoco. Entonces, en el momento en que no hay un dueño de este universo en la ecuación, ¿verdad? O mejor dicho, en el momento en que a Dios se le saca de la ecuación, es muy difícil justificar la existencia de la moral. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Razonando un poco, ¿verdad? Claro, por eso eh, yo hice la pregunta. ¿Puede uno ser bueno sin creer en Dios? Puede ser que uno sea bueno sin creer en Dios. Ahora, lo que pienso que es más difícil de que suceda es uno ser bueno sin que exista Dios, ¿verdad? Eh, Porque en un principio es la base de la moral, ¿verdad? Eh, el doctor Julio nos puso argumentos interesantes sobre la evolución de la moral, digamos, colectiva, ¿verdad?
Sin embargo, todo eso, todos esos principios, ¿verdad? Nacieron de creencias también, ¿verdad? Es decir, no eran simplemente porque, como vos decís, el encéfalo les dijo de que robar, de que matar por comida estaba mal y ya, ¿verdad? Sino que eh, fueron adquiridas por costumbres, muchas veces por ¿cómo es? Por enseñanzas, ¿verdad? Sí que el hombre por naturaleza tiene cierta forma salvaje de ser, pero eh, el parámetro principal viene siempre de un área, como vos dijiste hace rato, un área espiritual, ¿verdad? De una base del alma, ¿verdad? Es decir, uno siente, digamos, ¿verdad? En el alma tal cosa, o uno piensa de forma buena o de forma mala, ¿verdad? Es decir, la zona inmaterial de nuestro conjunto de células embalsamadas, ¿verdad? En esa zona inmaterial que nosotros no podemos, la ciencia no puede llegar, ¿verdad? Entonces ahí es donde si no existiera esa zona, ¿verdad? Si no existiera esa zona inmaterial, ¿verdad? El ser humano jamás iba a poder sintetizar el bien o el mal o la moral. Así es. De hecho, pensando en eso, si es que la moral es una evolución, ¿verdad? En base a la supervivencia, entonces podríamos justificar cualquier medio, inmoral incluso, en honor a nuestra supervivencia. Porque bueno, eh, yo tengo entendido, no sé, no sé cómo se maneja el neodarwinismo, pero yo tengo entendido que en el darwinismo la supervivencia es del más fuerte, ¿verdad? O del apto, o del que sobrevive, ¿verdad? De la supervivencia. Entonces se podría decir que la Sí, evolución moral y social o de convivencia tuvo que ver como una preferencia a sobrevivir, ¿verdad? O sea, es más fácil sobrevivir juntos que sobrevivir solo. Entonces, bueno, de acuerdo a eso se formó, se evolucionó la moral para que podamos convivir juntos y qué sé yo, ¿verdad? Pero hay muchas formas en que se puede justificar la supervivencia eh, basado en inmoralidades, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, queda corto otra vez una explicación del origen de la moral. Así que quedarían subjetividades otra vez de lo que es supervivencia, ¿verdad? Podemos irnos a la Alemania nazi, que en el que Hitler quería que sobreviviese solamente la raza aria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo justificarías eso, claro. ¿verdad? Em, entonces, es como Sin que, embargo, sin embargo, en la Alemania nazi hay que resaltar, ¿verdad?, de que Hitler era bastante religioso. sí, por Te supuesto. trabaste. Hay que resaltar de que Hitler era bastante religioso, ¿verdad? Pero lo cual no significa de que lo que sucedió en el holocausto nazi es a causa de Dios, ¿verdad? Hay que saber diferenciar, ¿verdad? De que no, eso hablamos en el primer video, ¿verdad? Que es un tema aparte, ¿verdad? Que ser un religioso no significa que vos conoces a Dios, ¿verdad? Y tampoco conocer a Dios significa ser religioso, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos buscando la forma más racional de explicar la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de la moralidad, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de un conjunto global de pensamiento, ¿verdad? Es decir, por más que uno nació en un lugar del mundo o en otro lugar del mundo, si no existiera esa sustancia inmaterial que está dentro de nuestra mente o de nuestro corazón o de nuestros pensamientos o no sabemos dónde, ¿verdad? Pero si no existiese esa fuente inmaterial, entonces ahí se aplica perfectamente el ser
ser moral subjetivamente, ¿verdad? Y ser moral subjetivamente jamás nos iba a llevar a una evolución de la sociedad en la cual estamos hoy en día, ¿verdad? Quizás íbamos a evolucionar en otras direcciones, ¿verdad? Es decir, eh, iba a sobrevivir el más fuerte y por lo general en todas las sociedades se ve esto, el más fuerte es el más inmoral. Entonces probablemente hubiésemos sido personas que no necesitábamos una de otra, aislados. No, íbamos a ser totalmente diferentes a lo mejor la sociedad de como es hoy, ¿verdad? Porque, no, justamente porque es algo que no concuerda con la realidad, es que no podemos explicarlo bien, ¿verdad? Porque no vemos que la moral sea subjetiva, hablando sinceramente, ¿verdad? Lo que vemos es que la moral tiene un parámetro a los que nosotros reflejamos, ¿verdad? Y nosotros decidimos, eso es lo que algo interesante también que dijo Julio, es que uno decide qué es moral y qué no de acuerdo a lo que le rodea, ¿verdad? Entonces, desde ese punto la moral no puede ser subjetiva, porque nunca va a tener un parámetro interno, siempre va a estar por fuera, ¿verdad? Siempre va a estar por fuera su parámetro, y ese parámetro que está por fuera, ¿verdad? Ese parámetro que nosotros agarramos y metemos en nuestra cabeza todas esas informaciones que tenemos, sintetizamos en el lugar, en ese lugar inmaterial, y ahí es donde decimos, esto está bien y esto está mal, ¿verdad? Porque si nosotros simplemente agarramos la información de afuera, miramos y no tenemos el parámetro de síntesis, entonces no vamos a poder decidir, ¿verdad? Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿verdad? Simplemente yo voy a decidir por lo que me causa placer. Y si me causa placer ser asesino, entonces simplemente yo voy a asesinar y punto. Así mismo es. Entonces, ese sería nuestros pensamientos, ¿verdad? Y en cierta manera nuestras respuestas también acerca de lo que estuvimos hablando y los argumentos que nos han presentado, ¿verdad? Julio como otras personas en el Facebook. Entonces, y eso yo creo que eso es todo por hoy. Yo al menos ya no tengo nada más que aportar. Ah, sí. Con respecto a las religiones y a la inmoralidad en medio de las religiones, yo quería acotar algo cierto. Y es que yo pienso que la cuestión principal está no en que la religión es mala o que la filosofía es mala, sino que el humano es malo. Porque, a ver, Stalin o el comunismo chino ateo mataron millones y millones también de personas, ¿verdad? Y eran de una filosofía atea, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy complicado decir que, por ejemplo, así como Marx dijo, ¿verdad?, que la religión es el opio de las naciones. Yo creo que nosotros mismos somos el opio de las naciones, ¿verdad? Y esto basado también en lo que había dicho en el segundo video acerca de cómo Dios, por qué Dios permite la existencia de la maldad, ¿verdad? Eh, Específicamente el coronavirus. Entonces, yo pienso que tenemos que verlo como que nosotros somos los que estamos usando mal nuestras herramientas de pensamiento, estamos usando mal nuestro raciocinio para justificar muchas veces nuestros placeres. Entonces, básicamente, todo lo que ocurrieron con las religiones, por ejemplo, la Inquisición, ¿verdad?, la Santa Inquisición, o el régimen de Stalin, o de Hitler, Los eh, imperios que existieron. o de varios imperios, ¿verdad? Tiene más su razón de ser en la naturaleza malvada del hombre, ¿verdad? Y justamente, si uno analiza objetivamente, y acá voy a entrar un poquito en mi creencia, si uno analiza objetivamente lo que pasaron con estas religiones, se deben a una ausencia de los parámetros bíblicos o una distorsión de estos. Entonces,
al final todos estos sucesos probarían, pienso yo, que, según mi opinión, que la Biblia es el parámetro moral por excelencia. Y eso es todo, esa es mi última acotación en mi caso. No sé, Alan, si querés hablar algo más. Sí, en realidad en la cuestión moral hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, de que cómo la moral es perfeccionada, es decir, si nuestra moral es subjetiva, entonces nunca va a llegar a tener digamos, un estado de perfección o de equilibrio, ¿verdad? la idea de perfección luego ya sería subjetiva, entonces no, de por sí luego no tiene Es- sentido una meta de perfección, hablar de una meta de perfección. eh, Exactamente. Y con respecto a todo lo que se hizo en nombre de la religión o en nombre de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la Inquisición y todo eso, justamente no tiene en realidad que ver con Dios, tiene que ver con la ambición, ¿verdad? Con lo que los hombres hicieron por ambición, ¿verdad? Por la búsqueda del placer. Sí, utilizaron el nombre de Dios, pero no fue enviado por Dios, ¿verdad? O sea, si nosotros nos remitimos a la Biblia, si nosotros vemos lo que dice la Biblia o las enseñanzas de Jesús, en realidad fue todo lo contrario, ¿verdad? A lo que sucedieron en las Inquisiciones, ¿verdad? O en otros tipos de revolución. Si nos vamos como le dijo Melo, el parámetro ideal de moral, si vemos en la Biblia es todo lo contrario y no tiene nada que ver con lo que sucedió. Entonces, por eso es que, basado en nuestra creencia y en nuestra opinión, eso no tuvo nada que ver con Dios, sino que fue utilizado, como hoy en día, ¿verdad? Sabemos de que se usa la Biblia para engañar, se usa la Biblia para pedir dinero, se usa la Biblia y también se usan muchísimo otro método de engaño, muchísimo otro método de estafa, eh, no solo la Biblia, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver más con la, con la moral corrompida y con la ambición del hombre. Entonces, por eso podemos también concluir, ¿verdad? De que si nosotros aplicáramos lo que dice la Biblia, nosotros no íbamos a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces podemos concluir de que la Biblia tiene su razón, su razón de ser, ¿verdad? Su razón objetiva de ser, y es razonable pensar de que si nosotros aplicáramos lo que dice en la Biblia, en base a las enseñanzas de Jesús, entonces viviríamos en un mundo mejor, en un mundo ideal. Y nada, también por mi parte por el momento es todo lo que tengo para compartir. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Desearía también volver a hablar en algún momento sobre el argumento cosmológico, ¿verdad? Y de por qué es razonable. Perfecto. Ahí, Si no tenemos más nada que agregar, si no tenemos nada, sí. decimos. Sí, yo también me gustaría volver a tocar algunos temas porque la verdad es que, como dijo Alan, la moral tiene mucho de qué hablar también. Y, y eso, estamos abiertos a cualquier respuesta a estos argumentos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, nosotros estamos acá para aprender, ¿verdad? Y compartir los puntos de vista. Y bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Vamos a estar eh, en comunicación de vuelta. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.